En 1880, arqueólogos encontraron una inscripción grabada en piedra dentro de un túnel en Jerusalén. La inscripción decía: los cortadores de piedra golpearon hacha contra hacha y el agua fluyó. Pero aquí está lo imposible. El túnel había sido excavado a través de 533 metros de roca sólida. Dos equipos comenzaron excavando desde puntos opuestos de la colina y se encontraron perfectamente en el medio, sin mapas, sin instrumentos de medición, sin comunicación entre los equipos. Ingenieros modernos con GPS y equipos de precisión consideran esto un desafío técnico extremo. ¿Cómo personas hace 2700 años lograron calcular la trayectoria exacta a través de la roca? ¿Y por qué arriesgaron sus vidas excavando en la oscuridad durante meses? ¿Por qué era tan desesperadamente importante traer esa agua dentro de la ciudad? La respuesta está en la vida de esas personas, porque mientras excavaban ese túnel imposible, algo estaba pasando en Jerusalén que hacía cada gota de agua una cuestión de vida o muerte. Pero cuando descubras cómo esas personas realmente vivían, entenderás que el agua era solo el comienzo de sus problemas. ¿Cómo era despertar en Jerusalén? Hace 4000 años, el gallo cantaba, pero no era para avisar que el día había comenzado. Era para avisar que tenía solo 2 horas antes de que el sol se convirtiera en un asesino silencioso. En la Jerusalén antigua, despertar no era una opción. Era cuestión de vida o muerte. Quien dormía hasta tarde moría de sed, de hambre o de insolación. Y qué extraño. Vivían literalmente encima de una de las fuentes de agua más abundantes de la región. La fuente de Gijón brotaba agua cristalina justo en la base de la colina donde Jerusalén fue construida. Pero aquí está el primer misterio. Si había tanta agua, ¿por qué las personas morían de sed? La respuesta te impactará. La fuente quedaba fuera de las murallas de la ciudad. Para buscar agua, necesitabas bajar un sendero empinado de casi 200 metros, cargar jarros pesados de cerámica y subir todo de vuelta. Un viaje de ida y vuelta tomaba casi 1 hora y necesitabas hacerlo varias veces al día. Las mujeres despertaban a las 4 de la mañana para llegar primero a la fuente. ¿Por qué? Porque quien llegara último encontraba agua turbia, pisoteada por los pies sucios de decenas de personas. Y agua sucia significaba enfermedad. Enfermedad significaba muerte. Pero conseguir agua era solo el comienzo de la pesadilla. Volver a casa significaba enfrentar una subida que dejaría sin aliento a cualquier adulto hoy. Mujeres embarazadas, niños y ancianos muchas veces se desmayaban en el camino. Los más afortunados eran ayudados. Los otros se quedaban ahí mismo, al sol. Cuando finalmente llegaban a casa, comenzaba otro desafío: hacer fuego, sin fósforos, sin encendedor. Necesitabas frotar pedazos de madera hasta crear chispas. El proceso tomaba entre 20 a 30 minutos. Si había viento o lluvia, te quedabas sin fuego. Sin fuego, no había comida cocida, no había agua hervida, no había calor durante las noches frías. ¿Y si alguien se enfermaba? No existía médico en Jerusalén en esa época. Existían curanderos que mezclaban hierbas, sangre de animales y rituales místicos. La mayoría de las curas mataban más rápido que la propia enfermedad. Por eso todos despertaban temprano, porque cada minuto del día era una batalla para no morir. Pero espera hasta descubrir lo que pasaba con las mujeres en esa ciudad. Lo que valían en el mercado te dejará indignado. Algunas costaban menos que una cabra. Y el motivo detrás de esto es aún más perturbador. ¿Por qué las mujeres valían menos que una cabra? 50 siclos de plata. Ese era el precio oficial de una esposa virgen en Jerusalén, hace 4000 años. Una cabra costaba 100 siclos. No leíste mal. Una mujer costaba la mitad del precio de una cabra. Y esto no era considerado absurdo. Era ley divina, registrada en Deuteronomio 22:29. Pero aquí se pone extraño. Si las mujeres eran tan baratas, ¿por qué la mayoría de los hombres no podía casarse? La respuesta está en una matemática cruel. 50 siclos equivalía a 2 años de trabajo pesado para un hombre común. Imagina trabajar 2 años enteros, sin gastar ni un centavo en comida o ropa.
solo para juntar dinero suficiente para comprar una esposa. Y hay más. No comprabas solo la mujer. Comprabas el derecho de que ella trabajara para ti por el resto de la vida. Cocinar, limpiar, cuidar los animales, hacer ropa, parir hijos. Una esposa era literalmente mano de obra gratuita. Por eso, hombres ricos tenían varias esposas. No era lujuria, era inversión. Cuantas más esposas, más trabajadores gratuitos tenías. El rey Salomón llegó a tener 700 esposas, 700 trabajadoras a tiempo completo. Pero, ¿y si eras mujer? Tu vida era decidida antes de que nacieras. Tu padre negociaba tu casamiento cuando aún estabas en el vientre de tu madre. Descubrías con quién te ibas a casar el día de tu boda y no podías negarte. Si tu marido moría, te convertías en propiedad de su hermano. Era la ley del levirato, registrada en Deuteronomio 25:5. No elegías, no opinabas, simplemente cambiabas de dueño. Y si no podías tener hijos varones, tu marido podía devolverte a tu padre y pedir el dinero de vuelta, como si fueras un producto defectuoso. Esto le pasó a tantas mujeres que se volvió ley. Mujeres estériles podían ser devueltas dentro de un año de matrimonio. Por eso las madres rezaban desesperadamente para tener hijos varones. Una hija significaba pérdida. Gastabas dinero criándola, y aún tenías que pagar una dote para que alguien se casara con ella. Un hijo significaba ganancia. Iba a trabajar para ti, y aún podía ser vendido como esclavo si era necesario. Pero no toda mujer aceptaba esto pasivamente. Algunas encontraron formas sorprendentes de sobrevivir e incluso prosperar en este sistema brutal. Reinas, profetisas e incluso prostitutas que cambiaron el rumbo de la historia. Sin embargo, lo que vas a descubrir sobre los niños de esa época te dejará aún más impactado. Porque si las mujeres adultas valían menos que cabras, los niños valían menos que... Bueno, vas a descubrir en el próximo capítulo. Y es mucho peor de lo que imaginas. Un niño de 6 años cargaba piedras de 10 kilos bajo el sol del mediodía. Sus manos sangraban, sus pies estaban agrietados, y esto era considerado normal. Si pensabas que las mujeres tenían una vida difícil en Jerusalén hace 4000 años, espera hasta descubrir lo que pasaba con los niños, porque la infancia, como la conoces, simplemente no existía. Piensa en un niño hoy. Va a la escuela, juega, ve dibujos animados, tiene juguetes. Su única responsabilidad es crecer sano. Ahora olvida todo eso. En la Jerusalén antigua, un niño era visto como un adulto pequeño, que aún no había desarrollado fuerza suficiente para trabajar bien. A los 3 años de edad, los niños ya pastoreaban cabras solos en el campo. Pasaban días enteros lejos de casa, enfrentando lobos, serpientes y bandidos. Si perdían una cabra, los golpeaban hasta sangrar. Si volvían a casa con hambre porque compartieron la comida con las cabras, los golpeaban de nuevo. Las niñas comenzaban aún más temprano. A los 2 años, ya cargaban agua en jarros pequeños. A los 4, cocinaban comidas simples. A los 6, sabían hilar, tejer y cuidar bebés. No era un juego de casita. Era entrenamiento para convertirse en esposas eficientes. Y aquí viene la parte que te impactará. Los niños eran propiedad de los padres en el sentido más literal posible. Éxodo 21:7 permitía que los padres vendieran a sus hijas como esclavas. Levítico 27 establecía el precio oficial. Niños de 5 a 20 años valían 20 siclos. Niñas de la misma edad valían 10 siclos. Así es. Una niña valía la mitad del precio de un niño, y ambos valían menos que un buey adulto. Costaba 50 siclos. ¿Pero por qué los padres venderían a sus propios hijos? Por hambre. Cuando no había comida suficiente para toda la familia, los padres necesitaban elegir. Todos morían de hambre, o algunos hijos eran vendidos para salvar al resto de la familia. Era una matemática desesperada de supervivencia. Don Reyes 4. Uno cuenta la historia real de una viuda cuyos hijos estaban a punto de ser llevados como esclavos para pagar deudas. Esto no era ficción, era realidad cotidiana. ¿Y si un niño se enfermaba? No existía pediatra, no existía hospital infantil. La tasa de mortalidad infantil era absurda.
Cerca del 60% de los niños moría antes de los 5 años. Por eso las familias tenían muchos hijos. No era por elección, era por necesidad estadística. Los padres sabían que probablemente perderían la mitad de sus hijos antes de que crecieran. Entonces tenían 8 hijos esperando que 4 sobrevivieran. Era una estrategia brutal, pero eficaz. Ahora puedes entender por qué tener un trabajo en esa época era literalmente cuestión de vida o muerte. Porque quien no trabajaba, moría. Y eso incluía niños de 6 años cargando piedras hasta que sus pequeños cuerpos no aguantaran más. El hombre más viejo de la ciudad tenía 35 años. Sus cabellos eran blancos, su espalda curvada, sus manos deformadas, y era considerado un anciano respetable. La expectativa de vida en Jerusalén hace 4000 años giraba entre 25 y 30 años. No era por falta de medicina moderna. Era por el tipo de trabajo que las personas hacían para sobrevivir. Piensa en el trabajo más pesado que hayas visto. Ahora, multiplícalo por 10 e imagina hacerlo todos los días, sin descanso, sin vacaciones, sin jubilación. Hasta morir, así funcionaba. No existía oficina. No existía comercio como lo conocemos hoy. Jerusalén era una ciudad construida sobre piedras, rodeada de desiertos, lejos de ríos navegables. ¿Cómo la gente se ganaba la vida en un lugar así? La respuesta está en las manos, literalmente. Todo trabajo era manual. Y cuando digo manual, es en el sentido más bruto posible. Los picapedreros cargaban bloques de piedra de 50 a 100 kilos en la espalda. Subían y bajaban pendientes empinadas decenas de veces por día. Sus columnas se desmoronaban antes de los 25 años. La mayoría moría aplastada por piedras que perdían el control en la bajada. Los agricultores tenían un problema diferente, pero igualmente mortal. Necesitaban transformar suelo rocoso en tierra cultivable usando solo azadas de madera con puntas de hierro. Cada metro cuadrado de tierra arable costaba meses de trabajo. Y si no llovía en la época correcta, perdían todo y morían de hambre. Pero había un trabajo aún peor: ser alfarero. Parece inofensivo, pero piénsalo bien. Necesitaban excavar arcilla con las manos, cargarla en cestas pesadas, pisarla por horas para ablandarla, moldear cada vasija manualmente y quemarlas en hornos que llegaban a 800 grados. El calor era tan intenso que muchos se desmayaban y caían dentro del propio horno. ¿Y las mujeres? Su trabajo era igualmente brutal. Moler trigo para hacer harina significaba pasar horas arrodilladas empujando piedras pesadas en movimiento circular. Esto destruía las rodillas y la columna. Muchas quedaban permanentemente curvadas antes de los 20 años. Tejer ropa parece delicado, pero no lo era. Necesitaban hilar el algodón o lino torciendo fibras con los dedos por 12 a 14 horas al día. Esto deformaba las manos de forma irreversible. Dedos torcidos y articulaciones hinchadas eran marca registrada de todas las mujeres casadas. Aquí viene el detalle más impactante. No existía jubilación. Trabajabas hasta morir. Literalmente, cuando se acababan tus fuerzas, te convertías en una carga para la familia. Y las familias no tenían recursos para mantener personas que no producían. Por eso, 1 Timoteo 5:4 ordena que los hijos cuiden de padres ancianos. No era bondad, era obligación legal, porque si los hijos no cuidaban, los padres morían abandonados. ¿Y si te volvías rico? Bueno, ahí comenzaba otro tipo de problema, porque en la Jerusalén antigua ser rico significaba tener enemigos, y enemigos significaba peligro de muerte en cualquier momento, especialmente a la hora de las comidas. Comían saltamontes y los consideraban una delicia especial. Levítico 11:22 lista exactamente cuáles insectos los israelitas podían comer: saltamontes, grillos y langostas. Juan el Bautista vivió comiendo saltamontes y miel silvestre en el desierto, según Mateo 3:4. No era desesperación, era menú normal. Pero aquí está algo extraño. Si los saltamontes eran comida permitida, ¿por qué la Biblia necesitaba dar una lista tan detallada de lo que se podía y no se podía comer? La respuesta te sorprenderá. En Jerusalén, hace 4000 años,
El hambre era realidad constante. Deuteronomio 28, 53 a 57 describe un asedio donde las personas comieron a sus propios hijos. Esto no es metáfora. 2 Reyes 6, 28 a 29 relata una conversación real entre dos mujeres que hicieron exactamente eso durante el asedio de Samaria. Por eso Dios tuvo que crear reglas alimentarias específicas. No era capricho religioso, era cuestión de supervivencia. Algunas comidas mataban más rápido que el hambre. El cerdo estaba prohibido por la simple razón de que carne de cerdo mal cocida transmitía enfermedades fatales. Sin refrigeración, sin termómetros, sin conocimientos sobre bacterias, comer cerdo era ruleta rusa. Levítico 11:7 simplemente dijo: no coman. El conejo también estaba en la lista prohibida. Levítico 11:6 explica que el conejo rumia, pero no tiene pezuña hendida. Parece tontería, pero no lo es. Los conejos portan tularemia, una enfermedad que mata a humanos rápidamente. La regla de la pezuña hendida era filtro de seguridad alimentaria. Pero, ¿y cuándo había comida permitida? Ahí comenzaba otro problema: distribución. La Biblia estableció un sistema social basado en comida que puede parecer extraño hoy. Levítico 19, 9 a 10 ordenaba que los granjeros dejaran esquinas de la plantación sin cosechar. Esto era para que viudas, huérfanos y extranjeros recolectaran. No era caridad, era ley. Quien no siguiera era castigado. Ruth 2:2 a 3 muestra este sistema funcionando en la práctica. Ruth fue a recolectar espigas que sobraron en la cosecha de Booz. No estaba pidiendo limosna, estaba ejerciendo un derecho legal. Y aquí viene el detalle fascinante. La miel era más valiosa que el oro. Proverbios 24:13 compara sabiduría con miel, indicando que era el dulce más precioso disponible. ¿Por qué? Porque azúcar no existía. Miel silvestre era la única fuente de dulce concentrado. 1 Samuel 14:27 cuenta que Jonatán mojó una vara en miel e inmediatamente sus ojos brillaron. La miel daba energía instantánea a soldados exhaustos. Era combustible humano, en estado puro. Pero no todos podían comer miel cuando querían. Era tan cara que Proverbios 25:16 advierte: si encontraste miel, come apenas lo suficiente para no vomitar. Comer miel de más no era gula, era desperdicio económico. Ahora imagina vivir en una sociedad donde hasta el dulce podía matarte por sobredosis económica, donde insectos eran considerados comida refinada y donde la muerte por inanición era tan común que había leyes específicas regulando canibalismo en situaciones extremas. Abraham murió a los 175 años, Isaac a los 180, Jacob a los 147, Moisés a los 120. Y después de ellos, algo cambió drásticamente. Salmo 90:10, escrito por Moisés, dice que la duración de la vida humana es de 70 años u 80 para los más fuertes. ¿Qué pasó entre los patriarcas y el tiempo de la Jerusalén antigua que acortó la vida humana a la mitad? La respuesta está en Génesis 6:3. Dios dijo: mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, pues él es carne. Sus días serán 120 años. Era un decreto divino de reducción progresiva de la longevidad humana. Pero en Jerusalén, hace 4000 años, aún esos 70, 80 años eran lujo para pocos. La mayoría moría mucho antes, y la forma como morían revela cómo vivían. Génesis 35:18 cuenta que Raquel murió en el parto, dando a luz a Benjamín. Esto no era excepción, era regla. El parto era una de las principales causas de muerte femenina. Las mujeres sabían que cada embarazo podía ser el último. Por eso, 1 Timoteo 2:15 dice que las mujeres serán salvas dando a luz hijos. No era teología abstracta, era reconocimiento de que arriesgaban la vida cada vez que quedaban embarazadas. Y cuando alguien moría, comenzaba un ritual que puede parecer extraño hoy. Génesis 50, 2 a 3, describe que José mandó embalsamar a su padre Jacob, y el proceso demoró 40 días. Después, hubo 70 días de luto en Egipto.
Pero ese tipo de embalsamamiento era privilegio real. Las personas comunes tenían pocas horas entre la muerte y el entierro. Juan 11:17 menciona que Lázaro estaba muerto hacía 4 días cuando Jesús llegó. Y Marta dijo: «Señor, ya huele mal». Sin refrigeración, sin productos químicos, los cuerpos se descomponían rápidamente en el calor de Oriente Medio. Por eso, Deuteronomio 21:23 ordenaba que aún cuerpos de criminales ejecutados fueran enterrados el mismo día. Y aquí viene algo que te impactará. No todos tenían derecho a entierro digno. Jeremías 16:4 profetiza que algunos morirían de enfermedades. No serían lamentados ni sepultados, sino que quedarían como estiércol sobre la tierra. Esto pasaba con criminales, traidores y personas muy pobres. Sus familias no tenían dinero para comprar terreno de sepultura, ni recursos para hacer tumba. 2 Reyes 23:6 menciona sepulturas de los hijos del pueblo, que eran fosas comunes donde pobres eran enterrados unos sobre otros. Los ricos tenían tumbas excavadas en la roca, como la de José de Arimatea, donde Jesús fue sepultado según Mateo 27:60. Los pobres tenían apenas hoyos poco profundos en la tierra, cuando tenían suerte. ¿Y qué pasaba con los bienes de quien moría? Números 27:8-11 establece el orden de herencia. Hijos varones primero, después hijas, después hermanos, después parientes cercanos. Las mujeres solo heredaban si no había hombres en la familia. Por eso las viudas eran tan vulnerables. Deuteronomio 10:18 y Salmo 68:5 mencionan a Dios como protector especial de viudas, porque la sociedad las abandonaba completamente. La vida en Jerusalén hace 4000 años era una carrera contra la muerte que la mayoría perdía joven, y quien sobrevivía descubría que morir dignamente también era privilegio de pocos.